Pues hay gente que estuvo en la cárcel en Cuba y de la que no tenía que haber salido, como José Daniel Ferrer, Joder. que están haciendo ahora su agosto y cobrando bien del gobierno de Estados Unidos en sus giras por el mundo, azuzando, atizando y haciendo propaganda de la intervención militar. Lo desgraciado de todo esto es que los medios de comunicación le dan cancha, le dan páginas, le entrevistan, pero como si tal cosa. Y no entrevistas. No, mañana voy a ir, yo quiero que me entrevisten a mí diciendo que quiero que envíen unos cuantos misiles a su casa, o a Miami, o a la Casa Blanca. A ver lo que pasaría. Digo, en el hipotético caso que a mí se me ocurra decir eso, ¿no? No, pues este individuo, sinvergüenza, terrorista y criminal, que va de la mano de Javier Larrondo, ¿se acuerdan? El que decía que me ha llamado criminal de guerra. Y me mete a juicio y me quiere meter 6 años por decir lo que eres. Refrendado, por cierto, por una sentencia. Libertad de expresión. Eres un criminal de guerra económica. Eso es lo que yo te llamé. Bueno, pues no solamente es este individuo. Le tenemos a Mario J. Pentón, otra escoria llamada periodista, una que publicada Noche de protestas. Que vengan los americanos ya. Claro, hay gente en Cuba que su nivel de desesperación le lleva primero a tirar con la cacerola porque ya no aguanta más los apagones. Correcto, hasta ahí correcto. Y siempre va a haber alguien que diga cosas como esta. Que eso es lo que necesita, la munición que necesita una alimaña como este individuo, que no es un periodista, que es un mercenario que trabaja para el gobierno de Estados Unidos, a sueldo del gobierno de Estados Unidos, en Martí Noticias, que es un medio del gobierno de Estados Unidos. Este funcionario de este régimen asesino de la Casa Blanca llamada Mario J. Pentón no es el único. Leemos un artículo muy interesante de Cuba Debate que se llama La fabricación digital de Marco Rubio como solución para Cuba, y analiza cómo todos estos medios alineados con la Casa Blanca, financiados la mayoría por la Casa Blanca de manera directa y la otra y la minoría de manera indirecta, nos están haciendo un culto a la personalidad de Marco Rubio, un individuo que jamás ha estado en Cuba. Que según Donald Trump sabe mucho de Cuba y le informa mucho de Cuba, pero no ha estado nunca. Ojo, ¡nunca! En sus 50 y pico años que tiene. Y no sabe, es que no ha estado y por tanto no sabe. Lo único que sabe es lo que le dice la mafia gusana ahí está. De Miami. Pero leemos en Cibercuba, que por cierto es el medio, según este estudio de Cuba Debate, que de manera más proclive hace un culto a Marco Rubio. Hicieron un estudio y Cibercuba concentraba 1.939 publicaciones, muy por encima de Mario Pentón, que acabamos de decir, con 200 y pico, Cubanet y El Toque. El encuadre es reiterativo, dice: Cuba estaría al borde de un colapso, las soluciones serían una herramienta legítima de presión económica, la crisis económica sería señal de una transición inminente y entonces Estados Unidos aparece no como agresor, sino como actor racional, humanitario o liberador. La vida humanitaria que tú has mencionado. Y leemos: Marco Rubio es mi pastor. Frase de una cubana para empezar el día, segura de que nada le faltará. Oigan. El padre Alberto Reyes, católico, otro sinvergüenza y otro criminal, que dice: preferimos un final espantoso o a un espanto sin final. Fíjate, tú eres de la misma iglesia que el Papa Francisco y el actual Papa, que están diciendo que basta ya de guerra contra Cuba. No debe ser de la misma iglesia. Mira el otro. Juan Almeida, otra escoria, dice: bochorno. Desgraciadamente no veo otra salida que no sea la intervención. Y luego tenemos al presidente de Chile, Kast, apoyando un ataque militar a Cuba, pero bueno, habrá que defenderse con uñas y dientes, con misiles y con lo que haga falta de toda esta gentuza, hasta el final,
hasta el final estaremos con el pueblo cubano. Bueno, es que ya la muestra que has trasladado a... Una pequeña muestra. Sí, una pequeña muestra a la opinión pública, a las personas que están interesados, se interesan en vernos, a las amigas y amigos de Cuba. Es solamente una pequeña muestra de la cochinada que se está desarrollando al calor de la política criminal de los Estados Unidos. O sea, hay una política que está la atraviesa los oligopolios, las mentiras de los oligopolios mediáticos al servicio de los intereses imperiales, que no es otro, fíjense ustedes, que ya se dejó durante meses, quizás años, se estuvo hablando de Cuba, Nicaragua y Venezuela, o Venezuela, Cuba y Nicaragua, igual, los tres países de la región, América Latina y el Caribe, en el ojo, en la lupa del imperialismo de Estados Unidos. A ver a cuál ataco primero, quién, según el momento, la conveniencia política, geopolítica. Bueno, vamos con Venezuela. Caramba, tuvieron un éxito relativo. Ahora Cuba. Y están hablando, y después de Cuba, Nicaragua. Y están hablando de Bolivia. O sea, el imperialismo desatado, la hiena desatada, como nunca hemos visto en decenas de años. Desatada totalmente. Y marca a los países con los cuales no puede Cuba tener un comercio, una relación comercial. No. Se arroga el derecho encima de decir con quién puede y con quién no puede negociar. Y sobre todo, algo fundamental, lógicamente, el petróleo, el combustible. Bueno, multa a toda empresa, todo gobierno que entregue petróleo a Cuba. O sea, no cabe algo más criminal que eso. ¿Cabe algo más degenerado que eso? Y sin embargo, hay, desgraciadamente, y lo digo así de corazón, personas nacidas en Cuba, jóvenes, que defienden esa política del imperialismo de los Estados Unidos. Señoras y señores, Estados Unidos no tiene autoridad moral para nada de estas acciones que está cometiendo. Es un crimen, es una violación flagrante del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de todos los derechos de la Carta de Naciones Unidas, de todo. Y por otra parte, una intervención de Estados Unidos, señoras y señores, cubanas y cubanos, no va a traer lo que ellos proponen o lo que ellos propagandizan, no va a traer, es la esclavitud. La esclavitud. Hay gente que están amoldados a los valores y a la vida de Estados Unidos. Y también contribuyen de forma muy marcada a mantener esa narrativa, a hacer, Estados Unidos la tierra de las oportunidades, toda esa cantaleta que lleva años, una forma también por una potencia imperialista como Estados Unidos, de colonizar las mentes, hacerle creer, hasta que no se lleven un desengaño, lógicamente, a no pocas personas de que es el país de las oportunidades, todo lo que, la narrativa que conocemos. Sin embargo, en el caso de Cuba, yo no sé, para otros países, en otros escenarios, pero en el caso de Cuba, es una estrategia para recolonizar Cuba. Y ya deben saber lo que eso significaría, lo que eso significaría.